A ver, durante años nuestras pantallas se llenaron de gráficos, ¿no? Curvas que subían, curvas que bajaban, curvas que básicamente nos dictaban la vida. Pero, ¿y si hubo una curva que fue creciendo en silencio? ¿Una que nunca vimos en las noticias? Y esa es la pregunta del millón. Porque sí, se declaró el fin de la emergencia, sonaron las campanas y todo, pero ¿de verdad se acabó? Esta es como una exploración de esa resaca emocional colectiva que, curiosamente, a nadie se le ocurrió poner en la agenda. Ah, sí. Por un buen tiempo, fuimos todos unos expertos virólogos de sofá. Dominábamos la jerga, seguíamos las estadísticas como si fuera un partido de fútbol, teníamos todos los datos duros, los datos puros. Es que mientras contábamos contagios con una precisión casi obsesiva, había otra cosa que se iba acumulando por debajo, como una especie de deuda emocional que tarde o temprano alguien iba a tener que pagar, y parece que la cuenta nos llegó a todos, y con intereses. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Recuerdan esa primera etapa del encierro? Ese momento en que, en medio del caos, surgió una idea colectiva un poquito extraña. De repente, de todas partes nos llegó este mensaje, esta especie de charla motivacional global que nadie pidió, y que sonaba más o menos así. O sea, si la civilización como la conocemos está en una pausa indefinida. Pero por supuesto, una lógica impecable. El apocalipsis es, sin duda, el momento ideal para aprender a hacer pan de masa madre y de paso volverse bilingüe. ¿Qué podría salir mal? La gloriosa era de la reinvención forzada. Todos teníamos un conocido que de la noche a la mañana era panadero profesional, un primo que era gurú del yoga, y bueno, uno reorganizando el cajón de las especias por orden alfabético. Por tercera vez. Era un intento desesperado por controlar algo en un mundo que se sentía incontrolable. Porque, siendo honestos, toda esa actividad no era realmente para ser mejores, era una distracción, una anestesia muy elaborada contra el miedo constante a contagiarse, al futuro, a la locura. Y ese miedo, día tras día, te va desgastando por dentro sin que te des cuenta. Ahora, pasemos a cómo esto alteró algo que es fundamental, nuestras interacciones. De la noche a la mañana, el manual de cómo ser un ser humano en sociedad se reescribió por completo, y sin previo aviso. Esta es la palabra clave. Vivimos meses en modo supervivencia, un estado para el que el cerebro, la verdad, no está diseñado a largo plazo. Analizábamos distancias, calculábamos riesgos en el supermercado. Éramos todos como agentes secretos de la salud pública. Y fue agotador. Y esta es la reacción en cadena que explica por qué terminamos hechos polvo. Es pura biología. La alerta constante dispara el cortisol, la famosa hormona del estrés. Eso arruina la calidad del sueño. Y sin un buen descanso, bueno, la paciencia se convierte en un artículo de lujo. ¿Le suena familiar a alguien? Yo creo que sí. Y justo ahí, en nuestra necesidad más básica, fue donde la pandemia dio el golpe más duro. Aristóteles lo dijo hace más de 2000 años, y de repente esa verdad universal se puso en pausa. Todo lo que nos definía como comunidad se invirtió. Los gestos de afecto, de cercanía, se convirtieron en vectores de contagio. Es esa extraña y dolorosa contradicción. Para cuidarnos, tuvimos que alejarnos. Hablemos de las pérdidas. Porque, claro, hubo pérdidas obvias, terribles, muy visibles. Pero también hubo otras, más silenciosas, que a muchos nos dio como cosa admitir en voz alta. Por un lado estaba el dolor inmenso de perder personas, que es incomparable. Pero por otro, la frustración de perder momentos, sueños, proyectos de vida. Y mucha gente sintió que no tenía derecho a quejarse de lo segundo por respecto a quienes sufrían lo primero. Y este es el punto crucial. El dolor no es una competencia olímpica. Sentir tristeza por una boda cancelada o un viaje perdido no le resta importancia al sufrimiento de los demás. Simplemente significa que todas las pérdidas, grandes y pequeñas, son válidas y merecen ser procesadas. Bien, avanzamos en el tiempo. Las mascarillas desaparecen, la vida vuelve. Pero queda una pregunta flotando en el aire, una que muchos nos hacemos en silencio mientras bostezamos a las 3 de la tarde. Es que el discurso oficial fue,
¡Listo! Sigamos adelante. Pero nuestro cuerpo y nuestra mente no siempre reciben el memo a tiempo. Hay una desconexión total entre el calendario oficial y nuestro reloj emocional. Y esto lo explica todo. Durante la tormenta, corríamos con pura adrenalina, en modo supervivencia. No había tiempo para sentir, solo para seguir. Pero ahora que el sol parece haber salido, es cuando esa nube de tormenta personal se instala sobre nosotros. Es ahora, en la supuesta calma, cuando el cuerpo y la mente finalmente dicen, «Ok, ahora sí podemos desplomarnos». Y con esto llegamos a la conclusión, al entendimiento de por qué, aunque el mundo parezca haber pasado la página, quizá muchos sigamos atascados en un capítulo anterior. Me encanta esta metáfora. No podemos simplemente darle una orden a nuestra mente para que olvide 2 años de estrés y ansiedad. El cerebro tiene su propio ritmo, sus propios procesos para cerrar ciclos, y suele ser bastante más lento que los gobiernos. Y esta es quizás la conclusión más honesta y humana de todas. Es la mente diciéndonos, claro, volvamos a la normalidad, pero con algunas condiciones, ¿ok? Un recordatorio con mucho humor de que recuperarse lleva tiempo y, sobre todo, permiso. Al final, el punto es este. Pasamos por un evento histórico global. Sobrevivimos, y tal vez el siguiente paso no es correr para recuperar el tiempo perdido, sino simplemente parar un momento, reconocer todo el viaje y darnos permiso para descansar, de verdad.